tiempo para hacer nuestra revisión. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejercitario? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a ir haciendo la revisión y vamos a aprovechar para aclarar nuestras dudas. Hola. Profe, Muy buenas noches. Sí, un espectacular frío para poder aprender mejor. Bueno, entonces, ¿alguien me quiere hacer algún comentario sobre la actividad del otro día? ¿O directamente ya nos vamos a la revisión? no, profe, ninguno, pero te quiero hacer una consultita. Sí, escuchamos. Viste que para el final, eh, yo voy, o sea, para los exámenes realmente, yo voy buscando uno a uno los ejercitarios y como algunos fueron en Google Form, yo entro otra vez en trabajos en clase y entro como para ver, ¿verdad? Los ejercitarios y copiar, rehacer, repasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos me dicen, ya pasó el tiempo para responder este ejercitario. De por ahí, si para el final vos podrías fijarte en eso y alargar otra vez los tiempos de estos ejercitarios para poder hacer otra vez, porque a algunos yo no les hice screen, a otros sí, ya después de eso yo le empecé a hacer screen. Bueno, entonces voy a estar mirando y vamos a estar revisando entonces, sin ningún problema. Acá estoy buscando un formulario. Gracias por la acotación. ¿Alguien más? Profe, Sí. el tema de la asistencia, profe, ¿cómo hacemos? El tema de la asistencia, ya que están con los compromisos asumidos, lo que podemos hacer es otro ejercitario más, ¿verdad? De 10 puntitos. Entonces, vamos a dejar hasta el viernes el tiempo para que ustedes vayan levantando eso, ¿sí? Entonces, no se preocupen de la asistencia. Ahora vamos a hacer la revisión y luego ya les dejo para que puedan rendir. Y entonces se recompensa con el ejercitario. ¿Les parece bien? Esto, profe, gracias. Sí, profe, ya está. Bueno, bueno, entonces ahora vamos a compartir para los que están. 87 estamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, excelente, excelente, excelente. Ahí podemos ver, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Sí, Profe, profe, se ve. Bueno, rapidito entonces. Dice la oración con el uso correcto de los porqués, que ya es un repaso nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué marcaron ustedes? ¿Qué opción? será Marqués, yo, profe, si querés te desgloso uno a uno. Dale, escuchamos entonces el primer ejercicio. Dice, Eh, un desconocer. ratito, un ratito antes de, yo pido encarecidamente a aquellas personas que ya saben, ¿verdad? Su puntaje y que le falta un puntito para el 30 o dos puntitos para el 30, estén pendientes
Entonces, con la resolución de estos ejercicios, vamos a ir recuperando, por decir así, porque es muy poco que me falte 2 puntos y no pueda pasar, ¿verdad? 2 puntos, 1 punto, hay muchos casos. Entonces, esas personas tienen que estar pendientes a partir del próximo miércoles. Hoy estoy dando el aviso, ¿verdad? O sea, a partir del próximo miércoles tiene que estar pendiente para poder hacer esa recuperación, ¿verdad? Así como nos va a hacer ahora la compañera, así tiene que hacer uno y si hace bien, explica bien, ya se gana 1 punto. ¿Está? Eso nomás quería aclarar. Adelante. Sí, profe, primero dice, desconocemos el por qué, por eso no podemos opinar. Acá está mal porque por qué separado, en cambio la palabra por qué es un sustantivo, entonces tendría que ser desconocemos el por qué, porque todo junto con acento en la E. Luego dice, no asistiré a la reunión porque estoy cansado. Ahí tendría que ser porque sin acento. No asistiré a la reunión porque estoy cansado. No porque con acento porque no es un sustantivo. Luego dice, comprendemos los porqués de esa situación. Ese es correcto porque porqués funciona como un sustantivo. No entiendes por qué estoy preocupada. Allí tendría que ser en separado y con acento porque es una pregunta indirecta. ¿No? Tú no entiendes por qué estoy preocupada. Esas son las causas por qué luchó toda la vida. Ahí tendría que ser por qué separado y sin acento porque se puede reemplazar por lo cual. Esas son las causas por las cuales luché toda la vida. Excelente. Así mismo tiene que explicar la persona que quiere recuperar su puntito perdido, ¿verdad? Felicitaciones. Excelente la explicación. Entonces ya sabemos la función que cumple este tipo de vocablo, ¿verdad? En algunos casos es una conjunción, en otros casos es un relativo con una preposición, ¿verdad? Porque separado y sin tilde, entonces ahí tenemos un relativo con una preposición, ¿verdad? Cuando decimos por qué, los porqués, mis porqués, tus porqués, tenemos un sustantivo que significa el motivo, la razón, la causa, etc. Y el vocablo interrogativo que puede ser directo e indirecto. Excelente, excelente. Siguiente ejercicio. ¿Quién se anima? Dice, la proposición redactar un texto jurídico supone a menudo enfrentarse al conocido como dilema de la doble audiencia, debido a que los destinatarios suelen ser tanto especialistas, juristas, como no especialistas, que son las partes afectadas. Entonces, esta proposición, ¿verdad? Esta oración, esta idea, esta reflexión, esta expresión, G y C, denota, denota es sinónimo de esta proposición, significa. ¿Quién se anima? ...87 estamos conectados. Parece que voy a designar. A ver, señor Daniel. Profe, estoy muy pendiente, pero estoy en el baño, disculpe. Bueno. ¿Quién se anima? Bueno, entonces, cuando me habla en una proposición, en un conjunto de ideas, ¿verdad? Redactar un texto jurídico supone a menudo enfrentarse al conocido como dilema de la doble audiencia. ¿Por qué se habla de doble audiencia? Y dice la trampita, las expresiones pueden tener doble sentido.
Cuando tiene doble sentido no hay doble audiencia, ¿verdad? Sugiere una interpretación y una comprensión entre líneas. Tampoco. El texto jurídico es codificado y decodificado solo por los especialistas. Tampoco. Codificado es cuando se elabora. Y decodificado es cuando se descifra, cuando se lee, cuando se comprende. El texto jurídico es codificado y decodificado por juristas y clientes. El texto jurídico es codificado y decodificado solo por las partes afectadas. ¿Qué marcamos entonces? Hola, profe. Yo marqué el texto jurídico, la opción C, yo marqué, profe, pero no estaba tan segura. Solo por los juristas vos marcaste, Juana. La verdad que no estaba segura, pero más o menos eso es lo que me pareció más que podría ser. Gracias. Profe, el texto jurídico es codificado y decodificado por los juristas y sus clientes, ¿puede ser? Excelente. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque tanto el cliente, ¿verdad? Como por ejemplo el abogado tiene que hacerse entender y el cliente tiene que leer, revisar si está bien porque tiene que firmar. Entonces el texto jurídico es codificado y decodificado por la doble audiencia, ¿verdad? El dilema de la doble audiencia justamente, ¿verdad? Siguiente. La oración correctamente formulada es. Estas normas ya hemos repasado. Entonces, ¿quién se anima? ¿Por qué la opción 1 está mal? ¿Quién quiere Porque, ganarse un puntito? Profe, está mal porque es presentaron y debería ser presentó. en realidad está mal por sendas, No. compañera, porque sendas se utilizan uno para cada uno y la gente utiliza sendas como demasiado. Entonces ahí presentaron sendas argumentaciones, serían como vastas argumentaciones y sendas es lo que está mal utilizado. Uno para cada uno. Entonces la regla tenemos en nuestro libro. Yo les había dicho, marquen con fosforescente el uso correcto. Senda uno para cada uno. El programa de actividades para la concientización sobre el maltrato a la mujer no convencen. ¿Qué está mal ahí? No convence, profe. ¿Por qué? Porque el programa, profe, está en singular. Programa es. Excelente. Programa. Porque el sujeto, ¿verdad? El núcleo de mi sujeto está en singular. Tanto lo sagrado como lo profano se trata en este documental. ¿Está bien o está mal? ¿Se acuerdan del tanto como? Son fórmulas que tenemos que manejar, gente. Para mí que está bien, profe. Correcto. En plural debe ser, profe. Tiene que ser pluralizado. Excelente. El tanto como es en plural, ¿verdad? Muy bien. Derecho y obligación tienen cada persona, cada joven, cada ciudadano. ¿Qué dice en la página 162 de nuestro libro? ¿Cómo se utiliza cada? ¿Qué exige? ¿Singular o plural? Singular, profe. Singular. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál es el caso de la incertidumbre?
y el ansia de estos futuros abogados resultan conmovedoras. Machista, profe. ¿Eh? La ley machista, profe. La ley machista, la incertidumbre y el ansia de estos futuros abogados resultan conmovedoras. No, acá no es la ley machista, acá es la ley del agua, el agua, el arpa, el alma. Esa regla acá rige, ¿verdad? ¿Por qué resultan conmovedoras? Porque la incertidumbre y el ansia sabemos que es igual que el agua. Exige un adjetivo femenino o un modificador femenino, ¿verdad? En este caso, un adjetivo femenino. Entonces, la respuesta correcta es, la oración correctamente formulada es. Entonces, atiendan bien cuando aparece el agua, el lacta, el arma, el arpa, los sustantivos tónicos, ¿sí? Sustantivos tónicos iniciales que inician con A, con A sin H y con A con H, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. La expresión que contiene la forma verbal correcta, la expresión que contiene, eso ya hablamos el otro día, ¿verdad? Del uso correcto del verbo llover, del uso correcto del verbo ir, y sobre todo en el subjuntivo es lo que a veces surgen los vicios. Entonces los compañeros están preparando un hermoso ejercitario sobre los vicios del lenguaje. Y vayamos es un vicio. Se producieron es un vicio. Satisficiste es nuestra forma correcta que ya habíamos repetido, el uso correcto del verbo satisfacer. Podemos lograr lo que querramos con esfuerzo y dedicación. Habíamos dicho que tiene que ser lo que queramos, ¿verdad? La expresión que contiene la forma verbal correcta. ¿Quién se anima? Este ya cambiamos. ¿Se puede decir andaron? Anduvieron. Anduvieron, profe. Anduvieron es, profe. ¿Se puede decir dedujiese? Dedujeron se puede decir, profe. Dedujera, dedujese. Dedujeron, profe. Dedujese. Aunque dedujese del contexto muy bien, se puede decir ella condució. Condujo. Condujo. Condujo, profe. Condujo. Muy bien. Entonces, mi respuesta correcta es cuando den de corazón sin tilde. No pidan nada a cambio, ¿verdad? Porque dea no existe. Solamente existe de con tilde cuando se refiere al verbo, ¿verdad? Muy bien. La oración correcta, conforme a los registros formales. El otro día me dijo un estudiante, profe, ¿qué es lo que es el registro formal? Es cuando se respeta la norma, la regla de la Real Academia Española, lo que se sugiere, ¿verdad? Por ejemplo, es un registro formal saber que el tanto como exige un verbo en plural. Tanto como verbo en plural. Entonces, vamos a atender. Dice, han confiadole. ¿Se acuerdan cuando hablamos del participio? El participio, ¿cómo? ¿Sí te escuchamos? Excelente. En la opción siguiente. Muy bien.
Excelente. Excelente. Y el participio visto, ahí está como adjetivo, ¿verdad? Entonces se tiene que pluralizar porque le está acompañando al sustantivo antecedentes. Antecedentes vistos. Actas vistas. Carta vista. ¿Verdad? Entonces depende del sustantivo que le acompañe. Profe, Muchas gracias. Siguiente. profe, Sí, te escucho. entonces se tiene que decir vistos los antecedentes. Sí, y por eso hay que atender qué es lo que le acompaña. Hay que revisar a qué palabra le está modificando, ¿sí? Por eso hay que mirar bien si dice vista la resolución. Si, por ejemplo, acompaña a la resolución, entonces vista la resolución, ¿verdad? Visto el cambio, visto el artículo, ¿verdad? Artículo visto. Entonces hay que atender a qué palabra le está acompañando, a qué sustantivo le acompaña ese adjetivo. ¿Sí? Adjetivo porque está en participio. ¿Sí? Seguimos. La oración correctamente formulada. ¿Quién se anima? Este es demasiado fácil. También tenemos que atender, en estas oraciones, tenemos que atender algunas normas y tenemos que atender también la concordancia, ¿verdad? Por ejemplo, Enrique y Luis es un sujeto compuesto, ¿verdad? Ahí son dos personas. Entonces, exige al adjetivo en plural. Enrique y Luis son representantes. Entonces la Facultad de Derecho nombró como representantes, como delegados, como presidentes, como secretarios, porque hace referencia a Enrique y Luis, a Pedro y José, a María y Leticia, ¿verdad? A dos personas. Y luego el caso de la regla especial que tenemos que manejar, automotriz, ¿verdad? Automotriz que exige Sería la industria, profe. la industria automotriz. Y el otro ¿verdad? es taller automotor. El otro es el taller. Por ejemplo, si voy a usar automotor, es el taller automotor. Sí. Y la fuerza femenino motriz, ¿verdad? Sí, el primero de la Entonces, respuesta está correcta. bien, profe, es la fiscal la llamó a declarar a una calificada testigo. Muy bien, excelente. Entonces, taller automotor. En la E tiene que ser taller automotor. Excelente, excelente. Acá vamos a ver si... Ahí. Muy bien. Seguimos entonces. Los numerales cardinales no dejen de estudiar, de repasar, de revisar, porque vamos a usar mucho, ¿verdad? En nuestra profesión, estos términos tenemos que saber las normas actualizadas, ¿verdad? No podemos estar dudando cuando vamos a escribir una resolución con su número, ¿verdad? Entonces dice... Los numerales cardinales compuestos están correctos ortográficamente. ¿Está bien 10 y 7? No, profe. No, profe. 21 horas. Sí, profe. 21 horas. 21 tiene que ser. 16.000. No, profe. Está mal, profe. Está mal. 21.000. Sí, porque Está bien, profe. En el medio están 1000. Pero no era Asistieron que al se podía espectáculo poner. unas... Sí, te escucho.
No era que se podía poner 21.000 también, ¿no, profe? No, o sea, Sí, te también pregunto. asistieron al espectáculo unas 21.000 personas o 21.000 personas, ¿verdad? Te da las dos opciones. Y luego tenemos 16 jóvenes universitarios han ganado la beca para el doctorado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos respuestas correctas atendiendo la norma, ¿verdad? Pero yo pensé en 16.000 jóvenes cuando estaba elaborando. Siguiente, la oración correctamente expresada. A esa fiscala no le satisfacerá las argumentaciones a medias. ¿Qué habíamos dicho del verbo satisfacer? Conjugar como el verbo hacer. ¿Cómo va a ser entonces? Satisfará. Muy bien. Yo satisfaré, tú satisfarás, él satisfará, nosotros satisfaremos, vosotros satisfaréis, ellos satisfarán. Es la forma correcta. Si me aparece satisfacerá o iba. No traduciste, está mal. Ha contradecido, está mal. Tiene que ser ha contradicho, ¿verdad? El verbo decir, el verbo contradecir, ¿verdad? Entonces atiendo el participio del verbo decir. Decir, diciendo, dicho. Entonces es ha contradicho. La respuesta correcta es: tradujimos con muchos hierros el texto que nos encomendaron, ¿verdad? Y ahí visto la resolución, lo que acabamos de explicar. Tiene que ser vista la resolución número 53 de los nombramientos. Atendiendo eso, se expedirán los certificados, ¿verdad? Entonces, visto, tenemos que atender bien ahí. ¿Con qué está acompañado? En este caso, la resolución es un sustantivo femenino. Y acá, el caso de los géneros de los sustantivos. Atiendan bien la frente, el frente, la editorial, el editorial. Atiendan bien porque de acuerdo al género cambia de significado. El ira, la ira, ¿verdad? No, está mal, estoy diciendo yo el significado. El cólera, la cólera, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo la cólera, cuando nos referimos a la ira, no existe el ira, yo dije el ira. El cólera es lo que existe, ¿verdad? ¿Cuándo es la cólera? ¿Quién me recuerda otra vez? Cuando nos referimos al odio, a la rabia, ¿verdad? La ira, la cólera, digo ya su significado. Y cuando hablamos de el cólera. Cuando es una enfermedad. Excelente, una enfermedad infecto-contagiosa. Muy bien. Y acá tenemos el caso de el editorial y la editorial. El editorial lanzó una nueva colección de manuales de historia. ¿Está bien la primera oración? No, profe. Sería al No. revés. La editorial sería el primero y el segundo sería el editorial. Excelente. Cuando nos referimos al artículo, es el editorial, el artículo. Y la editorial es la casa donde se editan los libros. Muy bien. Algunos políticos han rompido el acuerdo firmado. Roto. La nota entregada me, ya hablamos del participio con el enclítico, no existe. El último. ¿Verdad? La nota entregada me, ahí está. Entregada como participio y su enclítico me, ¿verdad? Entonces no existe y está mal. Y nuestra regla, el tanto como. ¿Qué exige el tanto como? Que sea plural, profe.
En plural lo profe. Exige un verbo en plural. Exige un verbo en plural. Muy bien, gente. Felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Profesora, Por, permiso, profesora, por favor. Sí, sí te escucho. ¿Podría, por favor, profesora? Yo sé que ya explicaste muchas veces ya, pero una vez más, por favor. ¿En qué caso se usa los participios? En caso y el verbo haber. ¿Cuándo se usa ya había explicado usted, el verbo regular se usa cuando, algo así, cuando es ido, ado, algo así. Y toso, yo se usa en otro momento, en otra palabra. Quisiera que, Sí. por favor, explique otra vez, profesora, si se puede. Bueno, un ratito voy a compartir con ustedes una hojita de Word para que yo pueda escribir sin problema un rato. A ver. Un minutito. Dejar de presentar y ahí. Bueno, acá voy a usar esta hoja. Bueno, el señor Pedro Miltos nos pidió que hablemos hoy del verbo haber, me dijiste, ¿verdad? ¿Ya se fue? Acá estoy, profesora. Pensé que ya abrí mi micrófono. Sí, ¿en qué momento se usa el participio ado, ido, toso, yo con este verbo? Los participios. Los participios. Participios. Bueno, los participios tenemos ado. Muy bien la pregunta. Ay, perdón. Ido, o, so y yo. Y la otra vez cuando estaba llamando yo la lista escuché que alguien entró y dijo ado, ido, toso, yo. Ado, ido, toso, yo. Qué emoción, ¿verdad? Es emocionante cuando uno escucha que se practica, que se procura, que se hace el esfuerzo. Muy bien. Tenemos entonces dos tipos de participios, los regulares, cuando terminan en ado, ido, ¿verdad? Los participios regulares. Entonces, ¿cuándo es ado, ido? Cuando el verbo es regular, ¿verdad? Y ¿cuándo es el verbo cuando hay un verbo regular? Cuando sigue el modelo verbal, que tenemos el verbo amar, el verbo temer y el verbo partir. Y si sigue esa estructura, ¿verdad? De cada modelito que tenemos, entonces el participio termina en ado, ido. Trabajar, trabajado. Dormir, dormido. Cantar, cantado. Tener, tenido. ¿Verdad? Ado, ido. En cambio, hay muy pocos casos en donde tenemos que atender porque mi verbo termina en tosocho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es sagrado, no puedo decir yo escribido, ¿verdad? Tengo que decir escrito. Entonces, ahí yo tengo la terminación to, ¿verdad? El verbo irregular, el participio irregular del verbo escribir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con imprimir.
¿verdad? Yo voy a decir impreso, ¿sí? Impreso, por ejemplo. Entonces, el verbo imprimir, acá ya tengo la terminación to-so. Ahí ya tengo el so. Y el cho, que puede ser el verbo haber, el verbo satisfacer, ¿verdad? Ya que estamos con satisfacer, entonces satisfacer o el verbo hacer, satisfacer, entonces su participio va a ser satisfecho, ¿verdad? To, so, cho. ¿Sí? Y eso es así a grandes rasgos. Después con los ejercicios vamos a ir, yo voy a preparar más ejercicios con los casos especiales de participios, de gerundio. Yo creo que gerundio ya se está entendiendo, porque ahí la regla clave es atender y evitar la posterioridad, ¿verdad? Aceptar, entender y atender sobre todo cuando es el participio, cuando me indica simultaneidad o anterioridad, y evitar los vicios, ¿verdad? Y lo mismo pasa con... Y el otro caso también que hay que atender es con respecto al verbo haber, me decía también, señor Miltos. Sí, ese justamente, profesora, acompañado por el verbo haber, el participio, cuando, como yo sé, por ejemplo, haber y hay que impreso o manejar, imprimido, por ejemplo. Sí, hay que manejar todos los tiempos del verbo haber, ¿verdad? Todos los tiempos y todos los modos del verbo haber, ¿verdad? Que en nuestro libro está demasiado bien, está muy bien explicado y además de eso está muy bien como modelito. ¿Por qué? Porque se va conjugando por tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo, por ejemplo, en el modo indicativo, tengo 5 en el tiempo simple, 5 tiempos en el compuesto. Entonces, eso debo aprender bien con la conjugación del verbo haber y después yo ya voy conjugando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por favor? ¿Cómo? ¿Podría explicarlo para entender mejor, por favor? Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que entender bien? Yo he amado, por ejemplo, ¿verdad? Yo he amado. Tú has amado. Él ha amado. Nosotros hemos amado. Vosotros habéis, que no se usa en Paraguay, amado, y ellos han amado, pero en el libro nos ponen como modelito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? La conjugación del verbo haber. Ahí está el secreto. Después yo le agrego nomás ya el participio que corresponde, ¿sí? Y lo mismo pasa, yo había, yo hube, ¿verdad? Yo habré, yo habría, ¿sí? Del verbo haber. Profe, Sí. Te escucho. el tema del verbo haber sería un auxiliar, lo que sería, ¿verdad? Sí, Para en este caso es un auxiliar. Entonces, yo entiendo dónde quiere llegar nuestro compañero cuando se pluraliza y cuando no se pluraliza. Cuando es auxiliar, se pluraliza. Hubieron caminado, hubieron cantado, hubieron trabajado. Pero solo en tercera persona cuando indica, en guaraní decimos hoy, ¿verdad? Cuando indica cuando el verbo haber indica existencia, ahí solo puede usarse en tercera persona del singular, ¿sí? Eso es súper importante aprenderse, no sé cómo, ¿verdad? Aprenderse de memoria no se dice, ¿verdad? Pero aprenderse bien como la tabla de multiplicación. El verbo haber, cuando indica existencia, solo en tercera persona. Entonces,
yo suelo poner como ejemplo en los ejercicios, hubieron, ¿se acuerdan? En el examen, hubieron accidentados, hubieron varios accidentados. A ver, ¿quién me dice, está bien o está mal esta oración? Excelente, está muy mal. ¿Por qué está mal? Porque justamente estamos hablando de... Presente, profe. ¿De qué indica? ¿Qué indica? Existencia. ¿Verdad? Hoy está accidentado, ¿verdad? Entonces tiene que ser hubo varios accidentados. No existe hubieron. Ahí ya tachamos y tachamos. Está mal. Y acabamos de decir, ¿cuándo se dice hubieron? Cuando yo conjugo como auxiliar, ¿verdad? Entonces, solo se permite como auxiliar. Hubieron caminado, hubieron cantado, hubieron trabajado, solo como auxiliar en la conjugación, ¿verdad? Y en textos literarios encontramos eso, ¿verdad? Sin ningún problema, pero ustedes se tienen que fijar que al aparecer, cuando está bien, hubieron, cuando está con ado, ido, tos, ocho. Cuando está con ado, ido, tos, ocho. ¿Cómo? Sí, y lo que acabamos de explicar aquí, por ejemplo, hubieron satisfecho, hubieron impreso, hubieron escrito, ¿verdad? Entonces, de los verbos especiales, de los verbos especiales. ¿Está? Muy bien, gente. Les felicito y les animo a que sigan anotando sus dudas, sobre todo cuando van haciendo sus ejercicios, anotar, y entonces en el momento que vamos repasando ese ejercicio que me conflictuó para poder ir aclarando, ¿verdad? Está muy bien. Entonces les dejo por hoy para que puedan concentrarse ya en lo que les corresponde, si es que no me mintieron, ¿verdad? Tenemos Nadie examen. miente. Hoy tenemos examen, profe. Tenemos examen, profe. No, examen, profe. Ah, bueno. Examen, profe. Entonces, sí. Mentira es pecado, profe. Jamás te ¿Cómo? mentiríamos, profe. Mentira es Jamás. pecado, profe. No, yo soy muy religioso. Ah, bueno. Excelente, excelente. ¿Quién es Emilio Cano? Hola, Emilio Cano. Parece que es nuestra delegada, ¿verdad? Profe, No, yo quise ingresar desde la compu de mi hermano. bueno, Porque tranquilo. quería usar mi celular, pero no se puede escuchar audio y eso. Entonces, por eso me quise conectar desde su compu, eso nomás. En síntesis, vos sos Emilio Cano, Silvina. Sí, yo estaba Sí. solicitando unirme a la clase. Dale, sin problema. Muy bien, gente. Éxitos, entonces, a relajarse, a respirar, a tomar agua y ubicarse ya para dar inicio al compromiso siguiente. ¿Está? Nos vemos. Y para la gente que se ¿Cuándo nos conectó vemos, recién, para la gente que se conectó recién, aquellas personas que ya sumaron todo su proceso y que les falta 1 o 2 puntitos, no dejen de participar en las clases, porque desde el próximo miércoles 3. vamos a estar con los recuperatorios en forma oral. ¿Está? Sí. Permiso, profe. Perfecto. Está, profe. Sí, profe. Gracias. Permiso, profe. Gracias. Dale. Muy amable, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Lo que yo respondí hoy ya ustedes lo van anotando. No, hoy todavía no, porque hoy recién yo di el aviso. ¿Qué dice? Oye, te preguntaste, miércoles- Tania. Viste que yo quiero preguntarle sobre el examen. Y ahora le voy a preguntar. Preguntamos más, Karen. Escuchamos, Karen. Preguntaron a Karen. No sé cómo.
Se desactiva. Ya está Ahora desactivado. está ya apuntaron. abierto el micrófono, Karen. Profe, ¿cuándo Preguntaron, nosotros nos vamos a Macarena. rendir? Lo que todavía no rendimos, las personas que todavía no rendimos. Y estamos a la espera de la autorización de la dirección académica. Yo presenté una nota y estamos en espera, ¿verdad? Yo pensé que hoy íbamos a rendir ya, pero no se respondió todavía la nota. Y yo confío y yo prácticamente me voy a complicar con el delegado y la delegada y vamos a irnos nomás ya el viernes a cerrar ese caso, ¿verdad? Pero no viernes vas a avisar, ¿verdad, profe? Antes. Sí, vamos a avisar. Yo creo que mañana ya me han de responder. Entonces Dale, profe. mañana mismo ya les avisamos. Profe, Muchas gracias. nomás ya vamos a rendir. ¿Cómo? En cualquier mango nomás ya vamos a rendir, yo. Sí, yo creo que cualquier mango bueno mañana. Dale. ¿Está? El viernes exponen. El viernes vamos a estar en comunicación. Vamos a ir dando las orientaciones más precisas cuando se resuelva el tema del examen. Entonces yo me voy a conectar con ustedes desde la facultad con los que están rindiendo, ¿verdad? Los que están rindiendo van a estar conmigo ahí y yo me conecto con ustedes desde ahí. Y la gente que se quiere ir se va sin ningún problema. Dale, profe, buenísimo. Dale. Que tenga buena noche, profe Chocho. Chaucito. Nos vemos, profe. Hasta luego. Profe, hasta la próxima.